Tal muchachos? Buenos días con todos. En breve iniciamos la sesión de hoy. Ok, muchachos, buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Miren, la práctica les había comentado la semana pasada que quedaba pendiente todavía ver la parte de pesca, el modelo dinámico, ¿ya? Eso, eso tenemos que verlo en presencialidad, ¿ya? Eso hay que, bueno, hay cosas que es mejor hacerlas de forma presencial. Entonces, eso vamos a dejarlo para cuando llegue ese momento. Esperemos que sea muy, muy pronto. Mientras, vamos avanzando con el siguiente tema, que es economía de los recursos forestales. El, a ver, nosotros en teoría deberíamos eh, evaluar el bienestar. O sea, se supone que economía de recurso forestal es cuál es determinar la asignación eficiente del recurso forestal, ¿verdad?
así, tal cual. Ya, pero nosotros en realidad deberíamos incorporar eh, otros aspectos del bosque. O sea, tácitamente lo que estoy diciendo es que el bosque es importante solamente por el sector forestal, cuando no es así. El sector forestal es una parte genera una parte de ese bienestar. Y hay otros servicios que son brindados por el bosque tropical o por los bosques de que constituyen probablemente el mayor bienestar que éste genera. Por un tema de información no vamos a abordar eso, más bien lo que vamos a abordar es desde una perspectiva más simplificada, vamos a abordar cuál es el cuál es la cantidad, o más que cantidad, sino en qué momento debemos extraer o cortar un árbol, ¿ya? El objetivo de esta sesión es básicamente eso. Entonces, la economía forestal se reduce a el cálculo o a la estimación de cuál debe ser ese momento. Por un lado, nosotros el- creeríamos que mientras un árbol crece, crece y crece, se va haciendo más grueso y por lo tanto más cantidad de madera, y eso es mejor. Y eso es cierto. Eso es mejor para aquel que desea tener una mayor cantidad de madera, tal cual. Pero en economía también consideramos el costo de oportunidad o el nivel de impaciencia. Y eso significa que existe un costo de oportunidad. O sea, yo no puedo pasarme la vida esperando por algo, a menos que esa espera valga la pena. Cuando decimos valga la pena, significa que el beneficio que voy a obtener es enorme, lo cual implica de que si yo, digamos, hubiera esperado menos, no hubiera ganado tanto como esperar más, ¿verdad? La lógica es esa. Pero recuerden que siempre hay un costo de oportunidad. Entonces, mientras más yo espero, voy a ganar más. Sí, pero mientras más esperas, al mismo tiempo, dejas de hacer otras cosas o dejas de ganar. Entonces, debemos evaluar cuál es el momento preciso para cortar. Se supone que ese momento preciso es donde tus beneficios marginales netos son los mayores posibles, ¿verdad? Y eso es cierto. Entonces, no deberíamos estar esperanzados en que el árbol llegue a un grosor determinado para cortarlo. No, todo eso va a depender de no solamente de la parte biológica, sino también de la parte económica, es decir, tu costo de oportunidad. ¿Saben? Recuerden que estos son procesos que ocurren en el tiempo y eso tiene que ver con mi impaciencia o tiene que ver con mi tasa de descuento. Mientras mi tasa de descuento sea más alta, significa que soy más impaciente, significa que voy a esperar menos. Si mi costo de oportunidad es pequeño, o sea, no tengo nada que perder o casi nada que perder, entonces voy a estar dispuesto a esperar más. ¿Está bien? Entonces todo va a depender del costo de oportunidad. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve todo este esquema de determinar la asignación eficiente? ¿En qué momento debo cortar un árbol? ¿Ya para qué me sirve esto? Obviamente, porque eso determina el beneficio para un privado, ya, pero desde la parte social o de la parte agregada, ¿para qué más me sirve eso? Bueno, si tú ya sabes en qué momento debes cortar el árbol, yo voy a determinar cuánto es lo máximo que puedes ganar. Y si puedo determinar lo máximo que puedes ganar, entonces puedo determinar cuánto es lo que puedes pagar al Estado como contraprestación por el uso de un recurso natural. Es decir,
una regalía. También puedo utilizar esta información para estos mecanismos que están de moda, que se llaman pagos por servicios ecosistémicos o lo que en el Perú se llama merece. También puedo utilizarlo para estos esquemas de mecanismos red, MDL, los cuales son mecanismos de pagos por conservación, ¿no? Entonces, yo te voy a pagar un dinero para evitar que tú deforestes. Sí, pero eso también va a depender del costo de oportunidad y ese costo de oportunidad es la ganancia que yo puedo obtener, digamos, cortando árboles, ¿no? Esto también puede ser utilizado para el caso de cuentas nacionales sectoriales, ¿no? Es decir, yo puedo calcular el excedente de explotación o un hipotético excedente de explotación, el, no solamente de ingresos, beneficios, sino excedente de explotación de esta actividad, ¿no? De la actividad forestal, que recién en tiempos recientes se le ha tomado el interés del caso, al menos desde la parte macro. Es decir, si bien la actividad forestal ha generado mucho dinero durante mucho tiempo, al parecer no ha habido voluntad de parte del ministerio correspondiente a Agricultura para calcular su PBI, ¿no? Entonces, recién me parece que hace más o menos unos 3 años, hasta donde recuerdo, salió la primera estimación del PBI forestal. Y esa estimación corroboraba más o menos lo que se sospechaba, ¿no? Que la contribución del sector forestal en términos de valor agregado, o sea, el PBI forestal, apenas llegaba al 1% del PBI total, ¿ya? Apenas el 1%. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es tan bajo? ¿O por qué resultó ser tan bajo? Porque bueno, hay varias explicaciones, pero la principal o las principales son que recuerden que el Perú cada vez produce más. Entonces, en términos relativos, la contribución del sector forestal es cada vez menor. Y no es porque el sector forestal empeore, sino porque el resto de sectores mejora, ¿verdad? Que es diferente. Ya, esa es una explicación relativa, pero la explicación absoluta, digamos, de que por qué el PBI del sector es pequeño, es porque recuerden que el PBI es una proxy del valor agregado y lo que estamos cortando aquí es madera. Y el corte de madera, pues, cortar y sacar tablas, eso no genera mucho valor agregado, ¿verdad? En otras palabras, no se está generando mucho empleo, mucho impuesto en esas actividades. Por ejemplo, si el Perú exportase muebles de alta calidad, ya eso generaría, digamos, pero creo que ni aún así, ¿no? Porque eso ya estaría, ya no estaría en sector forestal, sino estaría en producción. Entonces, o en transformación, pero digamos, por el volumen y por el escaso valor agregado que se genera al hacer una actividad prácticamente extractiva, entonces ello explica que la contribución del sector forestal en la economía sea pequeña, ¿ya? El 1%. Ojo, ese creo puede ser 0,8, 1, 1,1. Eso también va a depender de el PBI, pues, ¿no? De cada año. Entonces, lo que buscamos como objetivo es simplemente el maximizar el beneficio como consecuencia del aprovechamiento de los recursos forestales. En otras palabras,
cuánto es lo máximo que puedo ganar con estos recursos y cuánto es lo máximo va a depender de en qué momento los corto, ¿no? Eso. A ver, hay una historia que vale la pena comentar aquí. Primero que nada, el, esta idea de determinar el turno de rotación óptimo o el momento de corte óptimo, que es lo mismo, esto ya viene desde 1800, digamos, este trabajo ya lo inició Faustman en 1849, o sea, ya nos vamos creo que a los 2 siglos, ¿no? El Faustman alemán. Entonces, él ya estableció, digamos, el modelo de un solo corte y modelo de múltiples cortes para un árbol. Múltiples cortes significa, bueno, lo corto, lo vuelvo a sembrar, lo corto, lo vuelvo a sembrar y así, y así, y así. ¿Ya? El- entonces, este modelo o estos modelos estuvieron funcionando bien, pero al parecer hubo cierta sospecha de que estos modelos eran relativamente largos, o sea, cuando eran aplicados en toma de decisiones eran relativamente largos. Me explico. De repente, en la vida real, pongamos, ¿no? La bolaina se suele, ya ellos son expertos en estos temas, los dueños de las plantaciones son expertos y ya saben que la bolaina debe cortarse pues en 5 años, ¿ya? Pero los modelos de rotación óptimo de Faustman dicen de que debe ser a los 7 años, ¿ya? Más o menos esa es la idea. Entonces, quien se encargó de averiguar por qué ocurre esto y proponer justamente la solución a ello fue Samuelson. Esto salió en una publicación, o sea, de hecho hubo un call for papers o una edición de una revista en donde, bueno, básicamente está amarrado con una conferencia, con un evento, en donde se presentaron artículos únicamente de economía forestal. Entonces, el Samuelson encontró que la explicación era sencilla. ¿Y cuál era la explicación? De que y esto es sumamente importante, que, a ver, por lo general, cuando a ustedes les enseñan el costo de oportunidad en todos los cursos de economía, ustedes entienden que la decisión es esta, ¿no? Yo tengo dinero, miren, dinero, y ese dinero puedo meterlo a una inversión, digamos, en bienes raíces, y si no lo meto en bienes raíces, ese dinero pude haberlo metido en el banco. ¿Ok? Entonces, ahí lo que estoy viendo en realidad es mi costo de oportunidad, pero asociado al dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el dinero o bien lo meto a bienes raíces o bien lo meto al banco. Entonces, si no lo meto a bienes raíces, se supone de que al menos pude haberlo utilizado para obtener interés en el banco. ¿También? Creo que hasta ahí todos estamos claros en eso. Y ese es el costo de oportunidad clásico que se utiliza en los modelos de economía, ¿no? Ya está. Sin embargo, y eso fue utilizado por Faustman, ¿ya? Eso fue utilizado por Faustman. El- pero, el Samuelson identificó que
hay un costo de oportunidad adicional, ¿ya? ¿Y cuál es ese costo de oportunidad adicional? Simple, es tu terreno. Samuelson lo que dice es, y esto hizo un artículo relativamente corto, pero donde explicaba justamente estos temas de el capital, ¿no? La lógica es simple. El, se supone, miren, ¿ah? Se supone que si tú tienes dinero, o bien lo metes a tu plantación, miren, ¿ah? Lo metes a tu plantación o bien lo metes al banco, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Ya, pero si tú tienes una plantación, se presupone que la plantación es tuya, que el terreno es tuyo. Y también deberías, si es que no te metes a la plantación y metes tu dinero en el banco, ya ese terreno debió generarte un alquiler. ¿Está bien? Entonces, miren, ¿ah? Hay dos costos de oportunidad. En otras palabras, si tú no metes tu dinero, si, o sea, si no inviertes en el proyecto forestal, o sea, si no inviertes para sembrar y cosechar árboles, ese dinero lo metes al banco. Ya, pero se supone que no estás cultivando nada, ¿verdad? Exacto, ya. Entonces, ese terreno lo debes alquilar. Si es que eres agente maximizador. Entonces, ahí tienes dos fuentes de ingreso, lo que te va a retornar el banco en intereses y lo que te va a retornar tu terreno en términos de alquileres. Ya, ahí hay dos costos de oportunidad. Normalmente, ¿qué costo se considera? Solo el del dinero en el banco. Entonces, la lógica es esta. Si ahora hay dos costos de oportunidad, entonces tu beneficio neto, tu beneficio económico es menor. ¿Está bien? Se supone que si el costo, recuerden que el costo de oportunidad es un costo más. Si el costo aumenta, tu beneficio es más pequeño. Y si tu beneficio es más pequeño, entonces ¿vas a esperar más o vas a esperar menos? Vas a esperar menos. Y de esa manera, ojo, esto podemos verlo con matemáticas también, de esa manera, entonces, se reduce el tiempo de espera. En otras palabras, si le incorporamos este costo de oportunidad adicional, entonces el turno de rotación óptimo se reduce. El periodo de espera para que ganes lo máximo posible se reduce. ¿Por qué? Porque ahora lo que vas a ganar en el futuro es menos. Y si vas a ganar menos, entonces, por el tema de impaciencia, entonces mejor lo extraigo más antes. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, Samuelson solucionó el problema, digamos, gracias al aporte de Samuelson o a esa discusión, quedó zanjado ese tema de que de por qué el periodo o turno de rotación óptimo era relativamente largo. Y era largo porque solamente incorporaba un costo de oportunidad, el del dinero. Y ahora debería incorporar otro costo de oportunidad, el del terreno. ¿Ok? Entonces, claro, ustedes dirán ya, pero ¿y qué pasa si no tiene terreno? Si él solamente alquilaba. Bueno, obviamente la solución va a ser la misma que la de antes, ¿no? Pero si tiene un terreno, digamos, si vas a establecer una plantación que toma años, lo más probable es que el terreno tenga que ser tuyo, ¿no? ¿Ok? Entonces, y eso no se estaba contemplando. Pero ese costo de oportunidad, como vamos a ver más adelante, sí era contemplado implícitamente por uno de los modelos de Faustman. Faustman ni cuenta de ese detalle.
Entonces Samuelson dijo, bueno, mi resultado es exactamente igual al modelo múltiple de Faustman. Por lo tanto, el modelo múltiple de Faustman es el que debería ser utilizado para el turno de rotación óptimo. Antes se utilizaba el modelo de un solo corte. Entonces Faustman dijo, no, matemáticamente el modelo de múltiples cortes, ¿no? Es el que contiene dos costos de oportunidad. Faustman nunca dijo eso, nunca se dio cuenta de eso, pero yo sí me he dado cuenta que ahí estaba metido, entonces ese es el que debería ser considerado. Entonces, a partir de ahí ya la cosa, digamos, ya se empezó a utilizar este hallazgo del doble costo de oportunidad y dado ese esquema, o sea, ya quedó zanjado el tema del costo de oportunidad, muy bien, el, el costo de oportunidad adicional, ¿no? Pero luego salió Faustman, y Harman lo que propone es el, que es posible percibir beneficios no solo o sea, es lo que dices ya, ¿cómo cambia el turno de rotación óptimo cuando le incluimos otros beneficios? ¿Ok? Ojo, la lógica es sencilla. Si el incluirle otro costo de oportunidad aumenta el costo, por lo tanto el beneficio se reduce, entonces voy a esperar menos. Por tan poco beneficio, no voy a esperar más, voy a esperar menos, ¿no? El turno de rotación óptimo se reduce. Ya, pero si ahora incorporamos otros beneficios de la plantación, entonces el beneficio aumenta y en consecuencia valdrá la pena esperar un poco más, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el turno de rotación óptimo se extiende, ¿ok? La lógica es la misma. Ahora, ya, pero ¿qué otros beneficios podrían estar asociados a una plantación? Pues simple, los servicios ambientales. Una plantación no solamente debe ser vista como una fuente de madera, una plantación también puede generar otro tipo de beneficios sociales, otro tipo de externalidades positivas. Por ejemplo, el, el tener todo un cerro lleno de árboles o cerros llenos de árboles para fines de madera, eso constituye una belleza paisajística para muchos, ¿verdad? Entonces, es más, la gente puede ir a ese lugar solo para contemplar eso. Y eso es un beneficio para esa gente, ¿ya? Y eso es un beneficio social, entonces. Otro beneficio sería equivalente a que en esos árboles puede servir de nido, ¿no? Para diversas especies, por ejemplo, agentes polinizadores o nicho para determinados individuos de algunas especies reguladoras, ¿ok? O puedes también, esos árboles pueden convertirse en una especie de barreras vivas. Barreras vivas eh, se entiende como zonas arbóreas que son establecidas justamente para fines de evitar erosión eólica. O sea, cuando corre viento, el viento va quitando capa de suelo, ¿verdad? Poco a poco va quitando, entonces se va perdiendo fertilidad. Entonces, una manera de enfrentar eso, que el viento corra muy rápido en los suelos, es justamente la implementación de fronteras vivas, en otras palabras, árboles. Cuando hay más árboles, el viento se reduce y por lo tanto se pierden menos nutrientes, se pierden menos capa orgánica. Entonces, también puede generar ese tipo de beneficio. Cuando hay más árboles,
es probable que se genere mayor humedad y eso sirva como un regulador, como una fuente como que, digamos, mejore el servicio de regulación, ¿verdad? El servicio ecosistémico de regulación. En otras palabras, que la temperatura sea más moderada en esta zona. ¿All right? Entonces, miren, el, y además las externalidades positivas que surgen a raíz de una plantación, ¿no? O sea, de un negocio, ¿verdad? Porque el negocio es compra y venta de madera, ese es el mercado. Pero, digamos, una plantación, dependiendo su magnitud, también debe generar beneficios, pues, gracias a un efecto multiplicador, ¿no? Las personas que van y les venden comida, toda la cadena, todos los eslabonamientos que logren la economía, ¿no? ¿Ok? Entonces, y además me estoy olvidando de algo importante, que es que mientras más árboles existan, entonces mayor captura y almacenamiento de CO2. Y eso se supone que es bueno porque reduces el daño global. Se supone que en este momento ya hemos sobrepasado determinado umbral, ¿verdad? De concentración de CO2. Entonces, y como ya hemos pasado ese umbral de CO2, entonces ya se han calculado las pérdidas en valor presente. Entonces, mientras más emisiones de CO2 se genere, ese daño del futuro se va a incrementar en valor presente. Digamos, digamos, si una tonelada más de CO2 en la atmósfera hará que el daño global aumente en $10, entonces yo puedo decir, mira, si yo emito una tonelada de CO2 a la atmósfera, eso hará que el daño en todo el planeta aumente en $11. Eso se llama costo social del carbono, ¿ya? Pero si yo coloco un árbol y jalo una tonelada de CO2 y la meto en el suelo, o sea, la absorbo y no la dejo salir, eso significa que le estoy ahorrando a la sociedad $11. ¿Saben? Si yo emito CO2, genero una pérdida de $11. Pero si yo capturo, jalo y lo almaceno y lo guardo, o sea, lo secuestro y lo meto en el suelo, entonces le estoy ahorrando a la sociedad $11. ¿Está bien? Eso es un beneficio. Eso es una, eso se- Entonces, un árbol también genera una externalidad positiva global. ¿Ok? Ya está, entonces ahí hemos mencionado hemos mencionado varias externalidades positivas. Ya, entonces, si estamos en la capacidad de apropiarnos de algo de estas externalidades positivas, entonces eso constituye un beneficio para el dueño de la plantación. Recuerden de que el hecho de que ustedes generen una externalidad positiva, eso no garantiza que ustedes estén en una mejor situación. ¿Por qué? Porque no están siendo compensados. ¿Ya? Esto lo comentamos, lo hemos comentado en algunas clases. Desde la perspectiva de eficiencia, se supone que ustedes, si generan algo bueno en la sociedad, ustedes deberían ser resarcidos por ello. Caso contrario, ustedes no tendrían el incentivo de seguirlo generando. Y si ya no quieren seguirlo generando, entonces la sociedad va a truncar
ese flujo de beneficios que pudo haber recibido de forma indefinida. Lo va a truncar. Y eso es una pérdida, ¿verdad? Eso equivale a una pérdida social. Entonces, si estamos en capacidad de apropiarnos de las externalidades de forma tal que podamos obtener un si capturamos significa que podemos obtener algún ingreso por eso, entonces el beneficio va a aumentar. ¿Ok? Y si el beneficio aumenta, entonces voy a esperar. Vale la pena prolongar mi turno óptimo de rotación. Digamos, si el turno óptimo de rotación es 5 años, ¿ya? Pero, o sea, yo voy a cortar el árbol en 5 años y esa va a ser mi mejor opción para ganar más. Pero ahora me entero que me van a pagar los turistas, me van a pagar algún mecanismo de conservación y me van a pagar por aquí, por acá, por las externalidades positivas que genera mi plantación. Entonces yo voy a decir, un momentito, me están pagando más y yo quiero que me paguen más. Entonces vale la pena prolongar mi periodo de espera, diga, o mi periodo de turno óptimo. Vale la pena. Entonces, digamos, a 6 años y medio. Ya está. Voy a esperar año y medio más porque he sacado cifras y sale a cuenta esperar eso. Sí, pero un año y medio vas a perder en madera. El costo de oportunidad de la madera. Sí, pero voy a recibir el costo de oportunidad de otros servicios que me están pagando ahora. Y eso compensa el de la madera. Listo. Entonces, fuera de muertos y heridos, en términos de balance neto, vale la pena esperar año y medio. ¿Ok? Pero nuevamente, eso fue el hallazgo de Harman. Fue el primero, en todo caso, que trabajó ese tema. Y eso dio origen a una cantidad impresionante de artículos de investigación, sobre todo de captura de CO2. Entran a Google Scholar si quieren y coloquen ahí Faustman, CO2, y van a ver que hay cualquier cantidad de artículos